En el tiempo de Acab, Hiel de Betel construyó Jericó. Echó los cimientos al precio de la vida de Abirán, su hijo mayor, y puso la puerta a precio de la vida de Segub, su hijo menor, según la palabra que el Señor le había dado a conocer por medio de Josué, hijo de Num. Primera de Reyes 16, 34. Bienvenidos a nuestro devocional. Dios les bendice, hermanos. Bueno, vamos a ver la vida de Hiel. Bueno, parte de su vida, no en su totalidad, pero Hiel fue el que reconstruyó Jericó por órdenes de Acab. Acab era el rey de esa época y estaba buscando quién reconstruyera Jericó. Pero aquí había algo que había comentado Josué. Josué había dado una promesa o una advertencia de parte de Dios que nadie tenía que volver a reconstruir esta nación. Jericó, nadie la tenía que reconstruir y dejó algo bien claro, que si alguien intentaba volver a poner los cimientos, su hijo mayor iba a morir, y que si alguien ponía también, terminaba poniendo las puertas, moría su hijo menor. Y desafortunadamente, Hiel hizo todo. Él reconstruyó y él puso las puertas. Él terminó por decirlo así, la obra, y murieron sus dos hijos. Murió el mayor y murió el menor. Pero aquí hay algo muy importante que nos enseña este capítulo, este versículo, que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener bien claro que a pesar y sin importar el tiempo que pase, la palabra de Dios o una promesa siempre se cumple. Aquí se comenta que aproximadamente pasaron 600 años. Posiblemente nadie le dijo a Hiel qué es lo que había, qué promesa o qué pacto estaba antes, que si alguien reconstruía, podían morir sus hijos, que si alguien ponía las puertas, podían morir el hijo menor. Quizás nadie le dijo, porque habían pasado 600 años, bastantes generaciones ya habían pasado. Pero, desafortunadamente para él, pasó lo que ya había dicho Josué. Él reconstruyó, volvió a poner cimientos y entonces murió su hijo mayor. Pone las puertas y muere el hijo menor. Entonces tenemos que tener bien claro que nosotros como hijos de Dios, sin importar el tiempo, así pasen miles de años, la palabra de Dios se cumple. Algo bien importante, que nosotros como hijos de Dios sabemos que Jesucristo dijo que Él iba a regresar. No sabemos cuándo, no sabemos el tiempo, pero esa palabra se va a cumplir. Es una palabra muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Nosotros también como hijos de Dios, este versículo nos da una enseñanza muy importante también, que nosotros no estamos para agradar al hombre. A lo mejor Hiel terminó la construcción porque tenía como un contrato, por decirlo así, con el rey, y él la quiso terminar porque a final de cuentas también quiso agradar al rey, quiso agradar a una persona. Cuando nosotros como hijos de Dios ya no estamos para agradar al ser humano, sino para agradar a Dios, tenemos que buscar cumplir la voluntad de Dios, que es lo más importante. Nosotros debemos de aprender a que, por ejemplo, en un trabajo o por medio de una empresa estamos laborando,
Y si hay algo ilícito que nos perjudica, que nos daña nuestra fe, que daña nuestra vida espiritual, ya sea personal o en nuestra familia, debemos de dejarlo o debemos de aprender a decir que no. Porque hay trabajos donde hasta los mismos supervisores, mismos gerentes, hacen cosas ilícitas, hacen cosas que no agradan a Dios y hacen y le dicen a los trabajadores que las pueden hacer y que a final de cuentas se van a llevar a lo mejor alguna gratificación, ¿no? Pero nosotros debemos de aprender que no estamos para agradar a Dios. Nosotros estamos para agradar a Dios, perdón, no estamos para agradar al hombre. Aunque sea una autoridad en nuestro trabajo, y si perjudica mi vida espiritual, no lo debo de hacer. Hay supervisores, vuelvo a repetir, hay gerentes que pueden hacer que inciten a los trabajadores hasta a robar a la empresa. Cuando nosotros ya vamos a cometer algo que va en contra de la voluntad de Dios, es ahí donde debemos de actuar y debemos de decir que no. Si nos va a costar el despido de la empresa, pues no va a haber de otra. Pero nosotros estamos para agradar a Dios. Toda promesa que está escrita en la palabra de Dios se cumple. Así hayan pasado miles de años, esto se cumple. La palabra de Dios es vigente hasta estos tiempos. Así ya sabemos que se escribieron hace más de 2000 años. Sigue vigente. Toda promesa se cumple, todo pacto se cumple, toda advertencia se cumple. Ahí en la Biblia, en la misma palabra de Dios, nos enseñan advertencias que nosotros debemos de aprender a no hacerlas. Pero a veces, por necedad, las hacemos. ¿Y qué pasa? Surge la consecuencia. Y entonces ahí podemos ver que la palabra de Dios siempre se cumple a pesar de que se haya escrito hace más de 2000 años. La palabra de Dios sigue vigente y es algo que debemos de entender como hijos de Dios. Prácticamente esta es la enseñanza o el punto importante de este versículo, que lo que Dios pacta, Dios lo cumple. Bueno, hermanos, Dios les bendiga y vamos a orar para dar gracias a Dios. Gracias, Padre amado, por volvernos a recordar, Señor, que tu palabra siempre se cumple, Señor, y que a pesar del tiempo, Señor, tu palabra sigue vigente, Padre amado. Te agradecemos, Señor, porque tú nos recuerdas cada día, Señor, lo que a veces está por olvidársenos, Señor, pero tú siempre eres bueno, Señor, y nos recuerdas, Padre amado. Te agradecemos por esta palabra, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.